que no entiendes. Estar contigo o con cualquier otra persona es como traicionar a mi Salvador. Y a mi niña también. Ella jamás me perdonaría si alguien más ocupa el lugar de su papá. Hasta que la muerte nos separe, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Te amo. Si que Tadeo te gusta y tú le gustas a él, no lo tienes que batear por mí. No inventes cosas, mija. ¿De dónde sacas eso? A ver, hermano, quiero que estés sola y que bates a todos los hombres que se te acerquen porque no sabes cómo voy a reaccionar. Te lo juro, no me voy a volver a escapar. Que quede bien claro. Yo soy tan capaz como cualquier otro hombre de gobernar a este estado. Pero no soy como Héctor Ruiz. Él es un criminal. Yo digo que dejemos que haga su desmadre. Cuando esté en campaña, ¡pum! Un plomazo en los ojos. Para que sepa que estamos hablando en serio. Además, no va a ser la primera candidata que se ejecuta en público. Que sirva de ejemplo por si alguien más quiere poner el patrón. Álvaro, ¿qué dices? Yo digo que si el gallo no pudo antes contigo, menos esa vieja. Da lo mismo que se baje ahora de la contienda que se baje después. Nomás anda robando oxígeno. Ahora sí se acabaron los jueguitos, cabrón. Alberto. Alberto. ¡Ey, suéltalo, mijo! Lucas es amigo, suéltalo. ¡Alberto! ¿Estás bien? ¿Lo conoces? Sí. Alberto es un amigo. Entiendo que te hayas alejado para proteger a tu familia, a Danielito, incluso a ti. Pero para ser honesto, no me lateó que no me avisaras. Yo sí me puedo proteger solo. Ya sé que no te latió, mijo, pero entiende que no te quería enterrar y ya. Soy agente del... Bueno, ex agente del FBI. Pero me sé cuidar solo. Pues sí, pero los tipos que nos están siguiendo, esos siempre encuentran la manera de fregarnos, ¿no entiendes, verdad? Vicenta, te amo. Yo te amo, te lo he dicho 1000 veces. Y lo que teníamos tú, Danielito y yo era hermoso. ¿Te dio miedo? Claro que me dio miedo, mijo. ¿Qué querías, que abriera un panteón ahí personalizado con todos mis amores muertos y enterrados? No me importa. No me interesa. Me voy a arriesgar. Aunque me lleve la calaca, yo me voy a arriesgar por tu amor. No me voy a alejar de ti sintiendo esto. No puedo. Ya deben estar a punto ya los canijos que nos van a comprar las pastas. ¿Quiénes son? Son unos contactos míos, patrón. Allá del Gabacho. Allá las pastillas las venden en bares, en cantinas y todo eso. Para los chamaquitos que quieren echarse un viaje así, sin receta. Gracias, Ramosito. Voy a cuidarme a los niños. El precio está fijado. Pero en este business siempre queremos ganar más nosotros. Así que en cuanto lleguen, antes de darles cualquier cosa, subes el precio un 10%. ¿Y si no quieren? ¿Van a querer o van a ir pariendo chayotes? Esto así funciona. Lo que saques extra va para tu cuenta. En referencia a eso, todo este dinero lo tienes que llevar bien contado. Yo, aparte de la información de mis caletas, las cuentas las llevaba en la agenda que te heredé. Que hoy te voy a dar esto. ¿Qué onda con esto? Esa es mi herencia en vida, mi tesoro. Muchos quisieran tener eso entre las manos. Y muchos han muerto por intentar conseguirlo. Y ahora te ha llegado a ti. Nomás por tener el apellido correcto. Así de canijas la vida. ¿Pero qué es? En esa agenda está guardada la información de dónde están mis caletas. Toda mi lana. Un verdadero tesoro digno de un capo de capos.
están repartidas por toda México esperando que venga a buscarla a su verdadero dueño. Pero aquí solo aparecen lugares del norte de México. ¿O es así ahí donde nomás tienes tus caletas? Eres muy observador, Álvaro. Lo cierto es que hay dos agendas. Esta y otra que está en manos de un güey que llevaba toda la contabilidad de los grandes jefes de los cárteles. En esa otra está la información de las otras caletas, pero a ti con esta te basta y te sobra. No quieras quedarte como el perro en las dos tortas. La tienes a buen recaudo, que no. Claro que sí, abuelo. Es el Santo Grial. ¿Cómo no? ¿Y dónde está ese tesoro? Alvarito, ¿sabes cómo llegar al escondite? No. Bueno, la verdad es que no. Pero sé que está en la selva. Y se llega en helicóptero. Pero tengo esto. Agenda. Aquí vienen toda la información de sus caletas. Con esto vamos a poder fregarlo. No solo lo vamos a fregar, lo vamos a matar. Verás. Verás. Sí, vas. La tengo bajo llave. Está en una caja fuerte y le puse 3 candados por si acaso. Pues le pones 4. Porque si la pierdes, nieto o no, te parto en 2. Estamos. Está claro, abuelo. Boss, ya vienen. Muchas gracias. Y si aparece un bebé que se parezca a ustedes, les aviso. Supongo que sí.
Toma. Creo que el agua amaneció buenísima hoy, ¿no? Gracias. Acabo de hablar con Alberto. Está bien. Ya encontró a Vicenta. Ah, mira, me da gusto. Y bueno, ni me llamó, ni me mandó mensajes, ni nada. Ah, ¿te vas a poner así como niña chiquita? No, no me voy a poner como niña chiquita. Pero digo, mínimo un gracias, ¿no? Ese hombre es muy irresponsable. Muy irresponsable, así como la gente irresponsable que no llega a dormir o que está crudísima en la oficina, ¿no? Bueno, ya relájate, ¿no? Tú no eres mi papá. Además, ya no trabajo en el FBI. ¿Y no quieres regresar a tu oficina? Renuncio. No voy a trabajar para un corrupto como tú. Vas a mandar a tu carrera a la por proteger a un idiota como Alberto, que te puso en peligro de ser despedida. No. Voy a mandar todo a la mierda para recordar quién soy. Alberto, necesito que me llames, urge. Urge. Esto solo es una advertencia del jefe. Estás jugando, ¿verdad? ¿No? Pues sí, la verdad estoy hablando muy en serio. Mira, le haces falta al FBI, me haces falta a mí, le haces falta al equipo. ¿Y Floyd? Floyd anda medio desaparecido y precisamente por eso me urge que regreses a trabajar aquí en la oficina. Welcome back to the FBI. Please, please, take a shower. Just think. Mucho tequila. Hija de la ch... Quiere jugar con los hombres y no se da cuenta que solamente es una vieja. Me acusa frente a todo el mundo, Olvera. Me falta el respeto. Yo lo único que veo es a un criminal que se merece que le rompan el hocico. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Por qué mejor no me hablas a mí, imbécil? No, es que me extraña mucho que diga eso tu mujer después de todo lo que hicimos juntos mientras tú estuviste en la cárcel. ¿Verdad, Josefina? ¿Qué dijiste, imbécil? ¡Dímelo! 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 ¡Madre! ¡Dímelo! Cuidado, nadie va a votar por una mujer para ese puesto, señor. A nadie le interesa una gobernadora. Tengo que salir ya, Olvera. Me vale madre si hay que torcerle el brazo a la abogada, al Congreso, al mismo Teca Martínez. Pero yo me tengo que ir de aquí ya. ¿Me oíste? Ya, Olvera. Sí, señor. Disculpe, señor gobernador, pero tiene visita. ¡Wow! ¿Nos dejas solos? Por supuesto, señor. Te encargo eso. Cuente con ello. ¿No sabía que era la hora de mi visita conyugal? ¿O ahora eres mi abogada? Ni tu abogada ni tu visita conyugal. Fui tu víctima mucho tiempo, pero ya no más. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.